llevé yo a pasear al valle. el domingo por la tarde, lo llevé yo a pasear. Y cuando tú te montaste, él se puso a campanear. Le suena la bujía, le suena el tubo de escape, le suena la corneta y todo lo demás. Le suena la bujía, le suena el tubo de escape, le suena la corneta y todo lo demás. Lo llevé con el mecánico y no lo pudo arreglar. Lo llevé con el mecánico y no lo pudo arreglar. Dice que lo que le pasa es que no quiere trabajar. Es un vago. Dice que lo que le pasa es que no quiere trabajar. Le suena la bujía, le suena el tubo de escape, le suena la corneta y todo lo demás. Le suena la bujía, le suena el tubo de escape, le suena la corneta y todo lo demás. Ya me voy, ya me voy, ya me voy montado en mi carrito. Ya me voy, ya me voy, ya me voy montado en mi carrito. Y yo a pie. Y cuando tú te montes se pone a cancanear. Le suena la bujía y todo lo demás. Le suena la bujía y todo lo demás. Menuda sorpresa esta con la presencia de Pirulete y Biribí. Bienvenidos, qué placer poder contar con ustedes acá en Telecristal, ¿verdad que sí? Gracias, gracias, buenas tardes. Bueno, pues esta será una tarde muy especial, esta en la que tendremos la oportunidad de conversar con estos dos artistas que trabajan en la compañía Abracadabra, quien junto al Mago Manuel hacen las delicias de grandes y chicos en diferentes espectáculos en nuestra querida ciudad de Los Parques. Y hoy vamos a conocer un poco de su historia. Así es que vamos a comenzar conversando con Manuel. Conmigo. Sí. Tengo un privilegio. Con Manuel, ya veo que tocas la guitarra, cantas, incluso compones, pero teniendo tantas dotes en la parte musical, pues te inclinaste más por la actuación. ¿Cuáles fueron tus inicios en este sentido? Bueno, yo comienzo, como usted mismo dice, comienzo en la parte musical. Estudié un poco de música, estudié pintura y así entro en el medio con los Dinámicos de la Risa, en un grupo humorístico que estuve como un año y algo. Conozco después a Iván y es que en mí me inserta el bichito ese del payaso y comenzamos a trabajar. Prácticamente de la parte actoral no tenía yo ningún conocimiento, era lo que era música. Y entonces cuando comienzo a aprender, que él me daba clases prácticamente porque el instructor de teatro era él. Yo no sabía de teatro nada. Y así fui cogiendo y empezamos a montar cosas y poco a poco hasta que surgió Pirulete y Biribí, que es la parte fundamental que tenemos. Manuel, ¿cómo definirías tus inicios ya como actor? Difícil. Se pasó bastante trabajo. No en la parte de nosotros dos como tal, sino ya en la parte de entrar al medio, porque Iván era graduado de teatro, pero yo era empírico. Entonces era muy difícil entrar al medio y tuvimos que trabajar bastante, convencer a las personas de que podíamos hacerlo. O sea que ya cuando conoces a Iván es que te introduces en este universo de los payasos o lo que se conoce como la técnica del clown. Vamos entonces a pasar a Iván, te toca a ti ahora las preguntas. Iván, cuando ya tú conoces a Manuel, ¿ya tenías una base actoral? Bueno, te hablo de los inicios, ¿no? Porque comencé a los 15 años. A ver, cuando yo era pequeño me subían así, arriba de la mesa del comedor, me ponían una botellita de refresco que ya no existen, de la chapita aquella, aquí, y yo hacía el personaje del borracho del pueblo, porque había anécdotas que yo se las escuchaba a los adultos, y entonces como yo le hacía a un niño, haciendo el personaje de un borracho, sin saber que era actuación lo que yo estaba haciendo, era un niño imitando al borracho del pueblo, y los adultos me subían, fíjate si estaba chiquito, arriba de una mesa, para yo hacer reír a los adultos. Ahí fue cuando se me despertó el payaso. Y entonces, a los 15 años, conozco que aquello que yo hacía jugando, que los adultos me ponían para reírse, era actuación, era teatro. Porque el teatro parte precisamente en la infancia de los juegos esos que se hacen tradicionales, la niña jugando a la casita, a las enfermeras, ¿comprendes? El niño como que se inventa un carrito y maneja o toca una batería, están actuando. Y ahí es cuando yo descubro, a los 15 años, en una casa de cultura que llegué, quería apuntarme en guitarra, porque había una gente tocando, y eso es lo mío, guitarra.
pero pasé por acá y vi otra gente y digo, eso es pintura. Y entonces cuando veo un ensayo de una obra de teatro, me senté a mirarlo en lo que es el teatro de la Casa de Cultura, y estaban allí en el escenario ensayando. Y cuando yo veo eso, digo, oh. Y entonces comprendí, ¿no? que me estaba llamando. Hablé con el instructor y me dijo, sí, echa para acá. Y comenzamos a hacer algunos sketches humorísticos con él, nos enseñó algunas cositas, pero bueno, aficionado al fin, muchacho al fin. Y después me voy para La Habana con mi hermana, dejé la escuela, porque era maquinaria azucarera y yo no tenía que ver con eso. La primera vez que me llevaron al central por la escuela, las llaves eran más grandes que yo, unas llaves que apretaban unas tuercas así. Digo, no, me voy para la Casa de Cultura. Me fugaba de la escuela, oye, me fugaba de la escuela, me iba para la Casa de Cultura a hacer teatro. Y todo el mundo pensaba que yo estaba en el central allá de San Germán, apretando tuerca. Y porque fue en la Casa de Cultura de San Germán. De ahí entonces mi hermana se casa en La Habana y yo, como dejé la escuela, dijo, no, yo me lo llevo para allá y que estudie allá en la facultad, y le conseguimos trabajo. Ya yo cumplí 16 años, 17 años cumplí allá en La Habana. Y entonces ahí conozco otra Casa de Cultura y ahí comienzo con, creo que el nombre es Teresita, ¿cómo se llama? Una actriz que trabajaba en Sabadazo. Y entonces ella era la que nos daba la clase a nosotros. Yo encantado con aquella mujer que estaba en la cima, y yo el guajirito de Oriente, y llegué allí. Y entonces comencé a destacarme como estas personas se comunicaban entre ellos, la gente de Sabadazo, visitaban mucho esa Casa de Cultura y a veces hacían hasta ensayo allí. Yo comencé a mostrar algo de imitaciones, como hace un colega de nosotros por aquí que imita, y me dieron el primer personaje serio ya que lo hice para salir de la Casa de Cultura y hacerlo en diferentes shows. Y entonces me montaron un pedacito ahí de la Negra Fuló, y yo con aquella cosa que me ahogaba, un calor que tenía, pero Te considero. él también lo hizo, Porque pero yo aquí en el puse Guiñol. la negra Del Guiñol. Y alrededor del año, no sé, entre el 90 y pico, que fue el periodo especial y todas esas cosas, pero yo me conecto con la Casa de Cultura de Granma en Cautocristo. Me conecto allí con ellos, pero aparece un curso emergente para los instructores precisamente que no tenían título. Vine para Holguín, fue por el Centro de Superación de Cultura, y es que yo me gradúo de instructor de teatro aquí en Holguín ya. Por cierto, me quedé en Holguín, me enamoré en Holguín, 2 hijos en Holguín, me casé con Yadira Peña, tuve a Diego Alejandro, mi hijo, a Yasmín Indira, que es bailarina ahora, está en Turquía, bailarina, se graduó en la Escuela de Arte de aquí, después en Camagüey, estuvo en el Lírico y se fue para Turquía. Iván, ¿y cómo te inicias ya profesionalmente en este arte dramático? Estábamos en la compañía, ¿cómo se llama? Variedades Circenses, dirigida por William Delgado. Trabajamos en el Guiñol un año, creo que fue. Un año y medio. Sí. Tuvimos más o menos. Nos fuimos a trabajar con el proyecto de Fantasía e Ilusiones, que lo hace el mago Reinaldo Herrera. Trabajamos en el hotel, en los hoteles, 20 años. Más o menos. Trabajando en los hoteles, en el polo turístico. En todo el polo turístico. Después de todo este largo recorrido, llegó el COVID. Nos quedamos sin trabajo. Todo el mundo se quedó sin trabajo. Nos mandaron para la casa con un salario de 1,000 pesos. Yo me tuve que poner a vender pastel y pey. Andaba en una bicicletica. En eso me encuentro al mago Manuel Alberto Mola, como Mola el mago ese. Así yo digo cuando lo presentamos como payaso. Y me ve que yo era un guajirito así con un sombrero. Muchacho, ¿qué tú haces? Digo, revisa ahí para que tú veas cómo está la... El pastelito. ¿Cómo se llama la masa real? Masa real, que traía así de espino, 2 cajas llenas de masa real. Y me dice, mira, yo tengo un proyecto, Abracadabra. ¿Qué tú crees si ustedes vienen a trabajar con nosotros? Y le digo, vamos. Ya él sabía de nuestro trabajo, nosotros sabíamos de él. Fue una liga que hicimos. Y
y comenzamos ahí, porque el trabajo de Mayarí fue informal, pero ya cuando comenzamos hace 4 años, fue formal ya en Abracadabra con el contrato de la empresa de la música, pues si no el mago me regaña. La empresa de la música y los espectáculos, Faustino Rama. Sí. Cuidado, que los otros días dije el centro y me regañó. Yo estaba acostumbrado a decir el centro de la música. Ya veo que son varias las andanzas de Pirulete y Biribí, pero les voy a comentar un secreto. Siempre que tenemos invitados acá en el estudio, pues ponemos un musical que tiene que ver con las preferencias del invitado. Pero bueno, hoy, como tenemos a 2 artistas del clown, les propongo entonces unas pinceladas que tienen que ver con esto. Veamos con qué nos sorprende Giancarlo Cova. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. La visita de Pirulete y Biribí nos brinda la oportunidad de resaltar la excelente condición de arte que distingue al buen oficio del clown. He aquí a uno de sus más renombrados exponentes, el payaso ruso Oleg Popov, para muchos el más reconocido de todo el mundo desde la segunda mitad del siglo pasado hasta los primeros años del presente. Así que vamos a abrir un tiempo para sumergirnos en pinceladas de su muy atractiva carrera y de paso complacemos a nuestros invitados de hoy. Nació el 31 de julio de 1930 en la cercanía de Moscú. Los rigores de la Segunda Guerra Mundial le hicieron dejar la escuela a los 13 años para trabajar y ayudar a su mamá. Lo hizo como mecánico en el periódico Pravda, aledaño a la Escuela del Circo de Moscú. Esa circunstancia le atrajo de manera particular hacia la arena circense, a la cual no demoró en ingresar luego de entablar amistad con amigos que forjó allí, quienes admiraban las habilidades acrobáticas de Oleg. Así que a los 14 años fue aceptado en la sección infantil de la Escuela Estatal de Circo y Artes de Variedades, donde retomó su formación académica y se adiestró en los fundamentos del circo, desde acrobacias hasta malabarismo, ballet y equilibrio de manos. Los profesores de la escuela observaron en los entrenamientos las aptitudes de Oleg para la comedia y entonces decidieron encauzarlo por esa dirección. De esa manera conjugaron sus habilidades acrobáticas con sus aptitudes innatas. Hablo de su rostro redondo y sonriente, su cabello rubio y el aire infantil de niño callejero que nunca lo abandonó del todo y que contribuía a realzar su encanto ingenuo. También era un buen malabarista, cualidad que aprovechó para desenvolverse en su innata faceta de payaso. Así que, apoyado en su empeño y en la asesoría de verdaderas autoridades del arte circense, tuvo una progresión meteórica hacia el estrellato. Para 1953, el personaje de payaso de Oleg Popov ya estaba plenamente desarrollado. Era travieso, alegre y despreocupado. Jugaba con objetos cotidianos y se exponía a situaciones precarias solo por diversión, para luego sobrellevarlas con júbilo. Su humor era puramente físico, basado en el uso de las numerosas habilidades que había dominado durante su aprendizaje. Transmitía una imagen puramente positiva. Quizás no hiciera reír a carcajadas a su público, pero lo mantenía sonriendo y lo maravillaba con su destreza. La legendaria gorra a cuadros que usaba Popov fue creada especialmente para él por Anna Sudakevich, una antigua actriz de cine mudo que después se convirtió en diseñadora de vestuario teatral.
Esa imagen la identificó en su andar por escenarios de todo el mundo. En cada presentación con agrupaciones circenses era referente unánime de atracción. Tuvo una carrera excepcionalmente larga, 66 años, periodo que le valió reescribir un sinfín de premios en su país y en varias latitudes. Dejó este mundo de manera repentina en el año 2016, justamente al terminar una de sus funciones de gira por Rusia a los 86 años de edad. Oleg Popov creó una imagen única de payaso excéntrico que irradiaba luz con solo aparecer en la arena para convertir cada actuación en una fiesta. Más adelante vamos a disfrutar de una de sus memorables actuaciones. ¡Qué bien tener tiempo para todo! Padre va a invitar, un burrito chiquitito, a tu padre va a invitar. Le ha comprado por cencerro una montura de mar. Le ha comprado por cencerro una montura de mar. Sube y baja la montaña, sube y baja sin parar. Sube y baja la montaña, sube y baja sin parar. Qué burrito más bonito, nunca he visto nada igual. Qué burrito más bonito, nunca he visto nada igual. Chibiribiri, po po po, chibiribiri, po po po, chibiribiri, po po po, shabalabaribiririto. Lleva puesto un sombrerito y maraca además. Lleva puesto un sombrerito y maraca además. Se llama pirulete, no lo dejes de mirar. Se llama pirulete, no lo dejes de mirar. Chibiribiri, po 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 po, chibiribiri, po 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 po, chibiribiri, po 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 po, shabalabaribiririto. ¡Ay! Bueno, soy testigo de la gran aceptación de la que gozan ustedes en todas las presentaciones que tienen, sobre todo con el trabajo desplegado a través de la compañía Abracadabra. Y para conocer las razones del éxito de esta compañía, vamos a escuchar las palabras de su director, el Mago Manuel. El proyecto surge el 15 de noviembre del 2021. Siempre la línea, o sea, se definió por la magia, ya que, bueno, soy mago y director del proyecto. La propuesta se la hago a estos excelentes actores un 2 de febrero, porque cuando yo inicio el proyecto era con 4 asistentes, era un proyecto más macro que lo tenía destinado a la playa. A raíz de la emigración, el proyecto prácticamente se deshace y es cuando me declino entonces por la línea infantil, línea que carecía en ese momento en la provincia. Así que llamé a Iván y a Manolo, le hago la propuesta. Ellos me dijeron, sí, vamos a darle. Y desde entonces ya llevamos 4 años como proyecto. En realidad, los magos son actores que hacen el papel de mago, al igual que los clowns. La persona dice, no, el payaso, no. Es un actor que está interpretando ese clown, ese payaso, como se conoce comúnmente. Y a la hora de confeccionar el espectáculo es como se hace un guión de cualquier puesta en escena. Existen varios números de magia que tienen ese cierto toque humorístico y es lo que adaptamos a nuestro tipo de espectáculo. Siempre definiendo cuándo es para niños,
de 4 a 7 años, o los niños que ya son un poquito de 10 a 13 años. Vamos variando nuestro espectáculo para que el disfrute de todos. Iván y Manuel llevan más de 20 años ya en la escena, así que ya ellos, es una experiencia grandísima. También pertenecemos al circo de acá de las artes escénicas, Fantasía e Ilusiones, y por mi parte yo empecé muy joven, siempre yo lo he dicho, empiezo en el Patio Graviela, primero como público, después como parte del elenco, y alrededor de los 15 años comienzo a trabajar con la compañía Resplandor en la Casa de los Cumpleaños. O sea, esa experiencia que vamos arrastrando desde niños, y ellos con más de 20 años dedicados al público infantil, se nos hace no fácil, pero es parte de nosotros, es parte de la identidad ya trabajar para mí. Ciertamente el trabajar con este tipo de actores que van afín a los niños me ha hecho modificar parte del repertorio para que fluya al público que está destinado. Sí que ha sido de gran ayuda. En el caso de Iván, instructor de teatro, en los inicios yo recuerdo que me corregía hasta el desplazamiento escénico. No hay una frase, no se me olvida, por allá por el 2013, si mal no recuerdo, me decía, no, porque parece que estás bailando, y eran los movimientos parásitos que uno acostumbra cuando llega a este tipo de escena de teatro arena, que te debes de desplazar, pero siempre firme, dando esa figura del mago, de la seguridad ante el espectador. Un huevo, tomame la bolsa y echame el huevo. Ahí. Si se rompe, no tiene para el desayuno. No, porque este huevo es de mentira, de madera. Mira, toma el huevo. Princesa, toca a ver si está el huevo de. Este huevo de. No voy a desaparecer, mira. Una mano. Vete chicharrón de bien. A la cuenta de 3. Atiende. 1. 5. 2. 3. Pase. Si el huevo desaparece. Cada día me convenzo más de que hacer reír es cosa bastante seria, y luego dicen que ser payaso es muy fácil, que va, todo lo contrario. Entonces me gustaría que me comentaran cómo montan los espectáculos, a quién se le ocurre la idea del guión, cómo insertan las improvisaciones, cómo hacen ese trabajo del día a día. Bueno, los espectáculos, quien los monta realmente es Iván. De hecho, hasta los escribe casi todo. Nosotros podemos dar ideas. O sea, lo que es la parte de los payasos. La parte del mago, el mago sí hace su trabajo. Nosotros de magia sabemos muy poco, o posiblemente nada. Tenemos nociones, pero no sabemos nada. Lo digo porque hay muchas personas que en la calle nos preguntan, oye, ¿cómo es el número este? Como yo no sé de magia nada. El mago es el que sabe magia. Y no revelan los secretos. No se puede. A ver, para mí es algo que no se debe de hacer. Es profesional, es ético, no decir no nada. decir lo que... Mi esposa me lo ha preguntado y yo le digo que no sé. ¿El mago es bueno desapareciendo cosas? Sí. Sobre todo la merienda, me han Sí, dicho. muy importante esa parte. Muchos espectáculos se hacen entre Iván y Manuel, y lo mío es ejecutar. Porque yo, la música, la parte musical sí, la que es canciones y esas cosas sí es mío, eso yo me encargo de hacerlo. Y de los dos payasos, hay uno que se porta mal y el otro es el que los regaña o algo así. Ese es Pirulete que vive haciendo maldad, él es el que siempre está en la misma historia, que entre más yo lo enseño menos aprende, pero ahí está. Entonces a ti te toca ser el payaso gruñón. Sí, así mismo. Cosas que pasan en el mundo del espectáculo. Sí, muy importante eso. A ver, que nosotros tratamos de enseñarle a los niños lo bueno y lo malo. Uh-huh. O sea, en la vida real existe lo bueno y lo malo. Entonces, lo que hay es que educar a los niños, y yo propongo que los padres los eduquen, enseñándoles lo bueno y lo malo, para que aprendan las cosas. Que lo malo está mal hecho. Que lo malo está mal hecho. Es que Pirulete es el niño malcriado. Sí. Uh-huh. Travieso. Y entonces Biribí es como si fuera la persona mayor que lo va regañando y eso. ¿Ves? Lo va entrando en No, camino. de hecho, yo soy el mayor. Bueno,
Pues mi cumpleaños, es mi cumpleaños. Y no lo saben, pero tras cámara hay un cake que vamos a picar ahorita, ¿verdad? Ajá. Es importante decir que la base fundamental del proyecto Abracadabra es la magia. De hecho, nosotros los payasos hemos hecho números de magia, por supuesto dirigido por el mago, que es el que lo hace, pero nosotros lo hemos ejecutado. Pero el eje central del proyecto como tal es la magia. Nosotros en la parte mágica servimos como comodín dentro de lo que es la magia. Y en la parte actoral, pues nosotros somos los payasos que tenemos que trabajar con los niños y hacer... pero el eje central como tal del proyecto de los espectáculos. Y de los espectáculos es la magia. E incorporar también el humor. Decir quiero que el mago Manuel es uno de los magos que he visto que más se esmera, invierte porque hay que invertir muchísimo para obtener los números de magia y tenerlos con la calidad y los requisitos que realmente debe de tener los números, para que no se vean los trucos, para que fluya y las personas lo disfrutan. Para mi consideración en estos momentos, para mí es uno de los mejores magos que tiene Holguín, para no extendernos tanto, ¿no? Con su maquillaje exagerado y sus ropas extravagantes, para algunos son la personificación misma de la diversión. Para otros, fuente de inquietud y hasta terror. Lo cierto es que los payasos forman parte importante de las culturas del mundo. ¿Por qué nos gustan y nos asustan? ¿Cumplen una función en la sociedad? ¿Qué tipos existen? Y, sobre todo, ¿de dónde salieron los payasos? Aunque los payasos actuales con ese aspecto tan característico son bastante modernos, la profesión de hacer reír con su forma de actuar es tremendamente antigua. Se tiene registro de que en el Egipto del año 2500 antes de nuestra era existían los dangas, que eran como bufones pigmeos que, además de hacer reír a los cortesanos, tenían un papel importante en los rituales religiosos. En el teatro griego había personajes cómicos que con ademanes exagerados satirizaban la política y a la sociedad. Algunos rasgos del payaso moderno se empiezan a reconocer en los bufones medievales a los que se les permitía decir verdades incómodas usando el humor. Los enfants sans soucis, o niños sin preocupaciones, eran una sociedad de actores que se adornaban con cascabeles y marchaban en procesiones cómicas y presentaban farsas en las plazas públicas. La comedia del arte, descendiente del teatro romano, donde los papeles cómicos eran tontos rústicos. En la comedia del arte, un grupo de personajes, principalmente criados y sirvientes, desarrollaban graciosos enredos amorosos. Entre ellos estaban Arlequino, un pícaro cuyo traje originalmente era de remiendos y que evolucionó hasta el arlequín de rombos coloridos. Polichinela, caracterizado por su traje blanco, su astucia y su propensión a apalear y ser apaleado. Y Pedrolino o Pierrot, el sirviente de rostro blanco y final triste. También de Italia proviene la palabra payaso, pagliaccio. Hace referencia a algo relleno de paja, porque quizá antiguamente así se rellenaban los trajes de los actores. Pero el primer payaso moderno, con su maquillaje exagerado, extravagante indumentaria y colorido peinado, lo creó el británico Joseph Grimaldi al empezar el siglo XIX. En ese entonces había un género teatral derivado de la comedia del arte llamado arlequinada. Grimaldi le dio más fuerza a los personajes cómicos y también fue él quien le dio mucha importancia a la comedia física. Sus actuaciones estaban llenas de acrobacias, caídas y golpes. Fue tan popular que su personaje Joey fue imitado por muchos otros comediantes e incluso el término Joey se empezó a usar como sinónimo de payaso. Desgraciadamente, sus proezas físicas eran tan extremas
problemas que su físico se deterioró y no pudo seguir actuando. ¿Cómo llegaron los payasos a los circos? Originalmente su función era llenar los espacios entre los actos de proezas atléticas o de animales entrenados, pero poco a poco se fueron convirtiendo en parte esencial del espectáculo circense. La nariz roja de los payasos originalmente representaba que el personaje seguramente estaba borracho y poco a poco se volvió una convención icónica. Se dice que esa esfera colorada es la máscara más pequeña del mundo que permite al que la porta expresarse de una manera que no podría en la vida cotidiana. Actualmente los arquetipos de payaso más populares son el cara blanca, derivado del Pierrot, payaso elegante, alegre e inteligente. Se la suele dar de jefe de los otros payasos. Suele usar sombrero puntiagudo, tener la boca roja y su nariz no es exagerada. El Augusto es el que tiene facciones más exageradas: bulbosa nariz roja, pelo de colores, boca rodeada de rojo y zapatos enormes. Es caótico, torpe y mete en problemas a los demás. El vagabundo es parecido al Augusto, pero su característica es la soledad y que las cosas le suelen salir mal. Por eso raya en la tristeza. Su maquillaje indica que no se ha rasurado y su vestimenta incluye parches y remiendos. Fue popular en la Depresión norteamericana. No a todo el mundo le gustan los payasos. De hecho, existe un trastorno llamado coulrofobia, miedo a los payasos. Las personas que lo padecen experimentan un intenso temor e intentan evitar a estos personajes o a sus imágenes. Otros profesionales dicen que la coulrofobia, término que se acuñó apenas en 1990, ha sido provocada por la exposición a los medios de comunicación, donde los payasos a veces son representados como los villanos. Pero dejando de lado a estos personajes que dan miedo, los payasos cumplen un papel muy importante en nuestra sociedad. Primero que nada, la risa es un remedio para el espíritu y tiene múltiples beneficios para la salud física y mental. Además, el humor es muy importante para reflexionar sobre la realidad y poner en entredicho los convencionalismos sociales que damos por sentados. Aunque no era un payaso, se dice que Sócrates encarnaba el arquetipo del tonto sabio, aquel que sabía más que los demás porque sabía que no sabía nada. Curiosamente. Y volvemos acá a estudio con mis invitados Pirulete y Biribí. Quiero que me digan qué ha sido la compañía Abracadabra para ustedes. Bueno, yo pienso que para nosotros ha sido un nuevo amanecer, un nuevo despertar después de tanto tiempo, de todas las cosas que vivimos con la COVID y demás. Podría decir tantas cosas que al final no tengo ni la menor idea de lo que pueda decir, porque es complicado. Estar sin hacer nada prácticamente y de buena primera, gracias a Abracadabra, comenzar otra vez a trabajar con mayor fuerza. A ver, es como el ave fénix, ¿no? Más o menos. Resurgimos. El problema es que nosotros pasamos muchos años trabajando fuera de lo que es el centro de ciudad, ¿comprende? Trabajamos mucho en el polo turístico. Después de trabajar tanto aquí, saltamos al polo turístico, nos pasamos 20 años por allá trabajando, y entonces es como que se había perdido un poco Pirulete y Biribí de la ciudad. Y con Abracadabra hemos vuelto a trabajar aquí en la ciudad, retomando aquellos lugares que nosotros frecuentábamos antes, que se había suspendido esas actividades por parte nuestra. Comenzamos de nuevo, nos conoce el público otra vez, los niños, porque ya son otros niños, ¿no? Después de 20 años son otros niños. Sí. Tenemos muchas peñas fijas, tenemos muchos espacios fijos, con la EGREN, con Palmares, con Patrimonio, como lo estaba diciendo ahorita. Y entonces nosotros estamos donde quiera, aquí en la ciudad, en cada esquina. Sí, allí en Pico Cristal, allá en la Casa de la Música, en la biblioteca, estamos ahora en la biblioteca. ¿Qué día es que estamos en la biblioteca? El primer sábado de cada mes a las 10 de la mañana. ¿Me entiendes? Entonces, es un nuevo comienzo. Estamos comenzando otra vez, después de la COVID. Llevamos 4 años
con Abracadabra. Muy importante algo que quiero decir, que nosotros en el local que tenemos prácticamente, le digo, como almacén, aparte que lo reparamos, que lo pintamos, hay que agradecer al que nos facilitó el local, que es el director de la OPA, Ricardo Ronda Chacón. Él confió en Abracadabra, confió en el mago y nos dijo, bueno, vamos a ver qué pueden hacer ustedes aquí. Y nos dio el local y nosotros tratamos de no quedar mal con él. Estamos salvando ese lugar, pero también agregarle todas esas cosas que nos faltan por hacer, que es darle el mérito que merece haciendo actividades allí mismo, en el local. La idea, a ver, y hay que agradecerlo mucho a él. Voy a hacer un comentario. La idea del mago es tratar de hacer un festival de magia, que donde participen magos, los magos de lo mismo de aquí, en conferencias y de otras provincias. Hacerlo más o menos estilo Las Tunas, que tiene un festival de magia. El Ánfora. Que es el Ánfora. Y la idea de él es, en un local determinado que sea para la magia, que sería ese, en el local de Abracadabra, hacer un programa de ese tipo. Bueno, yo me he divertido muchísimo con todas estas anécdotas, con las payasadas de estos dos personajes, de Pirulete y Biribí. Gracias por estar acá con nosotros. Les deseo todo el éxito del mundo con el trabajo cotidiano, que logren esa sede que tanto necesita la compañía Abracadabra. Y entonces, para el final, una sorpresa. Nos vamos a despedir con un video que hemos preparado de otro artista del clown. Me refiero al payaso ruso Oleg Popov. Aquí tenemos tiempo para todo.